Buenas noches, se dirige a ustedes la alumna Yesenia Rojas Baltazar del tercer ciclo de la Escuela Profesional de Obstetricia y en esta oportunidad voy a presentar un tema importante de la fisiología humana que es el sistema inmunitario o sistema inmune. Tema dictado en el salón de clase a cargo del doctor José Alberto Fallen Morales. Introducción. Nuestros organismos están expuestos continuamente a bacterias, virus, hongos y parásitos, todos los cuales están normalmente, por así decirlo, en grados variables, ya sea en la piel, en la boca, en las vías respiratorias, el aparato digestivo, las membranas oculares e incluso en la vía urinaria. Muchos de estos microorganismos infecciosos son capaces de causar, por así decirlo, anomalías fisiológicas, ¿no? E incluso estos también pueden llevar a la muerte si invaden los tejidos más profundos. Además, estamos expuestos de forma intermitente a otro tipo de bacterias y virus muy infecciosos junto a los que están presentes normalmente y estos pueden provocar enfermedades mortales agudas, como por ejemplo la neumonía, la infección estreptocócica y la fiebre tifoidea. Nuestros organismos tienen un sistema especial para combatir los diferentes microorganismos infecciosos y sustancias tóxicas. Este sistema está compuesto de células blancas sanguíneas, conocidas como leucocitos, y células tisulares derivadas de los leucocitos. Estas células trabajan juntas de dos formas para evitar la enfermedad. La primera es destruyendo las bacterias o virus invasores mediante fagocitosis, y la segunda es formando anticuerpos y linfocitos sensibilizados que, por separado o juntos, pueden destruir o inactivar al invasor. Leucocitos, células blancas sanguíneas. Los leucocitos, también llamados células blancas sanguíneas, son las unidades móviles del sistema protector del organismo y se forma en parte en la médula ósea como los granulocitos y monocitos y unos pocos de linfocitos y en otra parte en el tejido linfático, como por ejemplo los linfocitos y las células plasmáticas. Tras su formación, son transportados y en la sangre a diferentes partes del organismo donde se requieren, ¿no? Donde sean estos necesarios. El valor real de los leucocitos es que la mayoría de ellos se transportan específicamente a zonas de infección e inflamación intensas, lo que constituye una defensa rápida y potente frente a los microorganismos infecciosos. Como veremos más adelante, los granulocitos y los monocitos tienen una especial capacidad para poder buscar y destruir un invasor extraño, es decir, un agente patógeno que quiera atacar en este caso al sistema inmunológico. Okay. Características generales de los leucocitos. Tipos de leucocitos. Normalmente hay 6 tipos de leucocitos en la sangre. Dentro de ellos están los neutrófilos polimorfonucleares, los eosinófilos polimorfonucleares, los monocitos, los linfocitos y los basófilos polimorfonucleares y en ocasiones las células plasmáticas. Además, hay un gran número de plaquetas, que son fragmentos de otro tipo de célula similar a los leucocitos, que se encuentran mayormente en la médula ósea. El megacariocito, conocido como megacariocito. Los primeros 3 tipos de células, que son las células polimorfonucleares, tienen todas un aspecto granular, razón por la que se les llama granulocitos o en terminologías clínicas, polis, que vendría a ser múltiples núcleos. Los granulocitos y los monocitos
protegen al organismo frente a los microorganismos invasores, sobre todo ingiriéndolos, es decir, mediante fagocitosis. Los linfocitos y las células plasmáticas, en este caso, actúan sobre todo en conexión con el sistema inmune. Finalmente, esta función de las plaquetas es en concreto la activación del mecanismo de la coagulación de la sangre. Concentraciones de diferentes leucocitos en la sangre. El ser humano adulto tiene unos 7.000 leucocitos por microlitro de sangre, comparado con 5 millones de eritrocitos que poseemos. Entre todos los leucocitos, los porcentajes normales de los diferentes tipos son aproximadamente los siguientes. En una concentración del 62% tenemos a los neutrófilos polimorfonucleares, los linfocitos en un 30% y a una concentración mínima tenemos a los monocitos con un 5,3%, a los eosinófilos polimorfonucleares con un 2,3% y a los monocitos con un 5,3%. Génesis de los leucocitos. En la formación de los eritrocitos se forman dos líneas principales de leucocitos, la línea mielocítica y la línea linfocítica. Como podemos observar en la imagen, en el lado izquierdo se muestra la línea mielocítica, que comienza con el mieloblasto. Y al lado derecho de la imagen podemos observar la línea linfocítica, que se comienza con el linfoblasto. Los granulocitos y los monocitos se forman solo en la médula ósea. Por otro lado, los linfocitos y las células plasmáticas se producen sobre todo en los diferentes órganos linfógenos, en especial en los ganglios linfáticos. Em, el vaso, el timo, las amígdalas y varias bolsas de tejido linfático en otras partes del cuerpo, como en la médula ósea, y las también conocidas como placas de Peyer, situadas por debajo del epitelio de la pared intestinal. Por otro lado, los leucocitos que son formados en la médula ósea son almacenados dentro de la misma hasta que sean necesarios en el sistema circulatorio. Después, cuando surge la necesidad, varios factores hacen que ésta se libere, ¿no? Y se almacene unas 3 veces más leucocitos de los que circulan normalmente para toda la sangre. Esto, digamos que representa aproximadamente el aporte de 6 días de estas células. Los linfocitos se almacenan sobre todo en varios tejidos linfáticos, excepto un pequeño número que se transporta temporalmente en la sangre. Ciclo vital de los leucocitos. La vida de los granulocitos después de que salen de la médula ósea es normal de 4 a 8 horas, circulando en sangre y otros 4 a 5 días, ya no horas, aquí son días, en los tejidos donde sean necesarios. Cuando hay una infección tisular grave, esta vida total se acorta a menudo a solo unas horas, porque los granulocitos acuden incluso con mayor rapidez a la zona infectada, realizan sus funciones y en el proceso se van destruyendo. Em, para agregar, los monocitos también tienen un tiempo de tránsito corto, que son de 10 a 20 horas en la sangre, antes de pasar a través de las membranas capilares hacia los tejidos. Una vez en los tejidos, esta aumenta su tamaño hasta convertirse en macrófagos tisulares.
Y de esta manera ellos pueden vivir meses a no ser de que se destruyan mientras y mediante realizan funciones fagocíticas. También estos macrófagos tisulares son la base del sistema macrofágico tisular, que se expone con gran detalle más adelante, lo que proporciona una defensa continua contra las diversas infecciones. Los linfocitos entran al sistema circulatorio continuamente junto al drenaje de la linfa procedente de los ganglios linfáticos y otros tejidos linfáticos. Tras un par de horas, salen de nuevo hacia el torrente sanguíneo y hacia los tejidos mediante diapedesis. Después, estos vuelven a entrar de nuevo en la linfa y retornan a la sangre. Y así hay una circulación continua de linfocitos por el organismo, es decir, como un va y ven. Las plaquetas de la sangre se constituyen cada 10 días, perdón, se sustituyen cada 10 días. En otras palabras, se forma a diario unas 30.000 plaquetas por cada microlitro de sangre. Los neutrófilos y los macrófagos defienden frente a la infección. Estos son sobre todo los neutrófilos y los macrófagos tisulares, que son los que atacan y destruyen a las bacterias, a los virus y otros factores lesivos. Los neutrófilos son células maduras que pueden atacar y destruir bacterias incluso en la sangre circulante. Por el contrario, los macrófagos tisulares comienzan la vida como monocitos sanguíneos, que son células inmaduras mientras están en la sangre y tienen poca capacidad de luchar contra los microorganismos infecciosos en ese momento. Pero una vez que entran en los tejidos, estos comienzan a aumentar su tamaño, a veces hasta 5 veces más, un tamaño que casi puede verse a simple vista. Estas células se llaman ahora macrófagos y son capaces de combatir los microorganismos que están en los tejidos. Los leucocitos entran en los espacios tisulares mediante diapedesis. Los neutrófilos y los monocitos pueden exprimirse a través de los poros de los capilares sanguíneos por diapedesis. Es decir, aunque este poro sea mucho menor que la célula, una pequeña porción de la misma se desliza a través del poro. Esta porción se constriñe momentáneamente al tamaño del poro, como se muestra en la imagen en la parte derecha. Los leucocitos se mueven a través de los espacios tisulares por movimiento ameboide. Los neutrófilos y los macrófagos pueden moverse a través de los tejidos por movimiento ameboide, que se describe en la imagen anterior, aunque células se mueven a velocidades de hasta 40 xm por minuto, una distancia tan grande como su longitud cada minuto. Ok. Los leucocitos son atraídos a las zonas de tejido inflamado mediante la quimiotaxia. Muchas sustancias químicas diferentes en los tejidos hacen que los neutrófilos y los macrófagos se muevan hacia la fuente de las sustancias químicas. Este fenómeno está mostrado en la imagen en la parte derecha. Cuando un tejido, por así decirlo, se inflama, se forma al menos una docena de productos diferentes que pueden producir quimiotaxia hacia la zona inflamada. Entre ellas están algunas toxinas bacterianas o víricas, así como también podemos encontrar productos degenerativos de los propios tejidos inflamados, eh,
así como también encontramos a varios productos de reacción del complejo del complemento, que son activados en los tejidos inflamados, y productos de reacción causados por la coagulación del plasma en la zona inflamada, así como otras sustancias adicionales. Como se muestra en imagen, la quimiotaxia o quimiotáctica depende de un gradiente de concentración de la sustancia quimiotáctica. La concentración es mayor cerca de la fuente, que dirige el movimiento unidireccional de los leucocitos. Fagocitosis. La función más importante de los neutrófilos y de los macrófagos es la fagocitosis. La fagocitosis vendría a ser la ingestión celular de agente ofensivo. Los fagocitos deben seleccionar el material que fagocitan. De otro modo, podrían ingerir células y estructuras normales del cuerpo. El que tenga un lugar la fagocitosis depende en especial de tres intervenciones selectivas que les voy a mencionar a continuación. En primer lugar, la mayoría de las estructuras naturales en los tejidos tienen superficies lisas que se resisten a la fagocitosis, es decir, que se resisten a su eliminación. Pero si la superficie es rugosa, aumenta la probabilidad de fagocitosis. En segundo lugar, la mayoría de las sustancias naturales del cuerpo tienen cubiertas proteicas protectoras que repelen a los fagocitos. En cambio, la mayoría de los tejidos muertos y partículas extrañas no tienen cubiertas protectoras, lo que les hace susceptibles a ser eliminadas. Es decir, no pueden, es decir, son susceptibles a que puedan ser eliminadas. En tercer lugar, el sistema inmunitario del cuerpo produce anticuerpos frente a los microorganismos infecciosos, como por ejemplo las bacterias. Los anticuerpos se adhieren entonces a las membranas bacterianas y por lo tanto hacen a las bacterias especialmente susceptibles a la fagocitosis. Para ello, la molécula de anticuerpos se combina también con el producto C3 de la cascada del complemento, que es una parte adicional del sistema inmunitario, y estas moléculas el C3 en específico se une a un receptor situado en la membrana del fagocito. Es por ahí que se inicia la fagocitosis. Esta selección y este proceso de fagocitosis se llama opsonización. Ok. Fagocitosis por neutrófilos. Los neutrófilos que entran en los tejidos son ya células maduras que pueden comenzar inmediatamente ante la fagocitosis. Al acercarse a una partícula que va a fagocitar, el neutrófilo se une en primer lugar a la partícula y seguidamente proyecta pseudópodos después en todas las direcciones alrededor de la partícula. Los pseudópodos se encuentran entre sí en el lado opuesto y se fusionan. Esto crea como una cámara cerrada que contiene la partícula fagocitada. Después, la cámara se invagina hacia el interior de la cavidad citoplasmática y se separa de la membrana celular externa para poder formar una vesícula fagocítica, también conocida como fagosoma, que esta tiende a flotar libremente dentro del citoplasma. Un solo neutrófilo puede fagocitar habitualmente de 3 a 20 bacterias antes de que el propio neutrófilo se inactive y muera. Fagocitosis por los macrófagos. Los macrófagos
son el producto final de los monocitos que entran en los tejidos desde la sangre cuando los activa el sistema inmunitario, como se describe en el siguiente capítulo. Son fagocitos mucho más poderosos, por así decirlo, ¿no? Son más poderosos que los neutrófilos, porque son capaces a menudo de fagocitar hasta 100 bacterias. También pueden engullir o devorar partículas mucho más grandes, incluso eritrocitos completos o, en ocasiones, parásitos completos del paludismo. Mientras que los neutrófilos no son capaces de fagocitar partículas mucho más grandes que las bacterias. Además, tras la digestión de las partículas, los macrófagos pueden extruir los productos residuales y a menudo sobreviven y funcionan durante muchos meses, es decir, durante un largo tiempo. Okay. Una vez fagocitadas, la mayoría de las partículas son digeridas por enzimas intracelulares. Una vez que se ha fagocitado una partícula extraña, los lisosomas y otros gránulos citoplasmáticos del neutrófilo y del macrófago entran de inmediato en contacto con la vesícula fagocítica y sus membranas se fusionan, em, con lo que se vierten muchas enzimas digestivas y sustancias bactericidas en la vesícula. De este modo, la vesícula fagocítica se convierte en una vesícula digestiva y comienza de inmediato la digestión de la partícula fagocitada. En otras palabras, los neutrófilos y los macrófagos contienen una abundancia de lisosomas llenos de enzimas proteolíticas, especialmente equipadas para que éstas puedan digerir bacterias y otras proteínas extrañas. Los lisosomas de los macrófagos, pero no de los neutrófilos, también contienen grandes cantidades de lipasas que digieren las membranas lipídicas gruesas que tienen algunas bacterias como por ejemplo tenemos aquí al bacilo de la tuberculosis, ¿no? Los neutrófilos y los macrófagos pueden matar bacterias. Además de la digestión de las bacterias ingeridas en los fagosomas, los neutrófilos y los macrófagos contienen sustancias bactericidas que aniquilan, que matan a la mayoría de las bacterias, incluso cuando las enzimas lisosómicas no las digieren, o sea, incluso cuando ellas no las digieren, son capaces de eliminarlas. Esto es especialmente muy importante porque algunas bacterias tienen cubiertas protectoras u otros factores que evitan su destrucción por las enzimas digestivas. Gran parte del efecto microbicida se debe a varias sustancias oxidantes poderosas formadas por enzimas presentes en la membrana del fagosoma o por un orgánulo especial llamado peroxisoma. Entre estas sustancias oxidantes están grandes cantidades de superóxido, de peróxido de hidrógeno, de iones hidróxido. Todas ellas son muy mortales para la mayoría de las bacterias, incluso en pequeñas cantidades. Además, una de las enzimas lisosómicas, como la mieloperoxidasa, es la que cataliza la reacción entre el agua y los iones cloro para formar hipoclorito, que es muy bactericida. Sin embargo, algunas de las bacterias, sobre todo el bacilo, por ejemplo, de la tuberculosis, como ya le mencionamos hace un momentito, tiene cubiertas que son súper resistentes a la digestión lisosómica y también secretan sustancias que resisten
parcialmente los efectos microbicidas de los neutrófilos y los macrófagos. Estas bacterias son responsables de muchas enfermedades crónicas, por ejemplo, como la tuberculosis. Sistema monocito macrofágico, que en otras palabras sería el sistema retículo endotelial. En diapositivas anteriores habíamos mencionado a los macrófagos como células móviles que son capaces de vagar por diversos tejidos, ¿no? Pero después de entrar en los tejidos y convertirse en macrófagos, otra gran proporción de monocitos se unen a los tejidos y permanecen así por muchos meses o incluso años hasta que se requiera para realizar sus funciones protectoras locales específicas. Tienen las mismas capacidades que los macrófagos móviles de fagocitar grandes cantidades de bacterias, de virus, tejidos necróticos u otras partículas extrañas en el tejido. Y cuando ésta se les estimula adecuadamente, pueden romper sus inserciones y convertirse de nuevo en macrófagos móviles que respondan a la quimiotaxia y a todos otros estímulos relacionados con el proceso inflamatorio. De este modo, el organismo tiene un sistema monocito macrofágico, amplio en casi todos los tejidos. La combinación total de monocitos, macrófagos móviles, macrófagos tisulares fijos y unas pocas células endoteliales especializadas en la médula ósea, en el vaso y los ganglios linfáticos, a todo este conjunto se le llama o se le denomina el sistema retículo endotelial. Pero todas o casi todas estas células se originan de las células precursoras monocíticas. Luego, este sistema retículo endotelial es casi sinónimo del sistema monocito macrofágico. Ok. Macrófagos tisulares en la piel y en los tejidos, los histocitos. Aunque la piel es prácticamente impermeable a los diversos microorganismos infecciosos, esto no es cierto cuando la piel se rompe. Cuando la infección comienza en un tejido subcutáneo y surge la inflamación local, los macrófagos tisulares locales pueden dividirse en el mismo sitio y formar todavía más macrófagos. Entonces, estos realizan las funciones habituales de atacar y destruir los microorganismos infecciosos como se describió PPTs diapositivas anteriores. Ok. Macrófagos en los ganglios linfáticos. Prácticamente ninguna partícula que entre en los tejidos, como puede ser, por ejemplo, las bacterias, pueden pasar directamente a través de las membranas capilares hacia la sangre. O sea, es imposible su paso. Pero si no se destruyen las partículas que entran en los tejidos, estas entran en el linfa y fluyen hacia los ganglios linfáticos,
localizados de modo intermitente a lo largo del trayecto del flujo linfático. Las partículas extrañas quedan entonces atrapadas en estos ganglios en tipo o a través de una red de senos recubiertos por, en este caso, están recubiertos por macrófagos tisulares. En la imagen podemos observar la organización general del ganglio linfático, ¿no? De modo que la linfa entra a través de la cápsula del ganglio por los linfáticos aferentes. Después fluye por los senos medulares ganglionares y sale por el ilio en los linfáticos eferentes. Perdón, claro, en los linfáticos eferentes que finalmente se vacían en la sangre venosa. Un gran número de macrófagos recubren los senos linfáticos y si entra cualquier partícula en los senos a través de la linfa, los macrófagos lo fagocitan y a la vez impiden su diseminación general por todo el cuerpo. Macrófagos alveolares en los pulmones. Otra de las vías por las que los microorganismos invasores entran con frecuencia en el organismo del ser humano es a través de los pulmones. Se dice que hay un gran número de macrófagos tisulares formando parte integral de las paredes alveolares. Estas pueden fagocitar partículas que se quedan atrapadas en los alveolos. Si las partículas son digeribles, los macrófagos pueden digerirlas también y liberar los productos dirigidos en la linfa. Si la partícula en este caso no es digerible, los macrófagos tienden a formar una cápsula denominada células gigantes alrededor de la partícula hasta el momento en que hasta el momento en que éstas se puedan disolver lentamente, si es que este momento llega. Este tipo de cápsula se forma con frecuencia alrededor de los bacilos de la tuberculosis, las partículas de polvo de sílice e incluso las partículas de carbón. Macrófagos, células de Kaffer en los sinusoides hepáticos. Otra vía favorita por medio de la cual diversos tipos de bacterias invaden el organismo también es a través del aparato o sistema digestivo. A través de la mucosa intestinal y hacia la sangre portal pasa constantemente un número alto de bacterias presentes en los alimentos ingeridos. Antes de que esta sangre entre en circulación general, pasa a través de los sinusoides hepáticos, que están recubiertos de macrófagos tisulares llamados células de Kaffer, que se muestra en la imagen. Estas células forman un sistema de filtración de partículas eficaz que hace básicamente que ninguna de las bacterias del aparato digestivo pase de la sangre portal a la circulación sistémica general. De hecho, las imágenes en movimiento de la fagocitosis por las células de Kaffer han demostrado que estas fagocitan en una sola bacteria en menos de una centésima de segundo. Es decir, que tiene una muy buena efectividad.
macrófagos en el vaso y en la médula ósea. Si un microorganismo invasor consigue entrar en la circulación general, hay otras o existen otras líneas de defensa del sistema macrofágico tisular, especialmente los macrófagos del vaso y los macrófagos de la médula ósea. En estos dos tejidos, los macrófagos se quedan atrapados en la trama reticular y cuando la partícula desconocida o la partícula extraña entra en contacto con estos macrófagos, es fagocitada, es eliminada. El vaso es similar a los ganglios linfáticos, excepto porque pasa sangre en lugar de linfa a través de sus espacios tisulares. En la imagen izquierda, en la parte izquierda de la pantalla, nos muestra un pequeño segmento periférico del tejido esplénico. Obsérvese que una pequeña arteria atraviesa la cápsula esplénica hacia la pulpa esplénica y termina en los capilares pequeños. Estos capilares se dice que son muy porosos y eso hace que permita que la sangre completa salga de los capilares hacia los cordones de la pulpa roja. La sangre entonces es exprimida en la red trabecular de estos cordones y finalmente vuelven a la circulación a través de las paredes endoteliales de los senos venosos. Las trabéculas de la pulpa roja están recubiertas de un gran número enorme de macrófagos y los senos venosos también están recubiertos de macrófagos. Este peculiar paso de sangre a través de los cordones de la pulpa roja proporciona un medio excepcional de fagocitar restos indeseables que están presentes en la sangre, incluidos sobre todo los eritrocitos viejos y anormales. Inflamación. Participación de los neutrófilos y los macrófagos. Cuando se produce una lesión tisular, ya sea debida a bacterias o debido a traumatismos o a sustancias químicas, como por ejemplo el calor o cualquier otro fenómeno, los tejidos tisulares, o en este caso los tejidos tisulares lesionados, liberan múltiples sustancias que dan lugar a cambios secundarios espectaculares en los tejidos vecinos no lesionados, es decir, en los tejidos que están sanos. Este complejo de cambios tisulares se llama inflamación. En otras palabras, la inflamación se caracteriza por, número uno, la vasodilatación de los vasos sanguíneos locales, con el flujo consiguiente exceso de flujo local sanguíneo. Número dos, también tenemos al aumento o el aumento de la permeabilidad de los capilares, lo que permite la fuga de grandes cantidades de líquido hacia los espacios intersticiales. Como punto número 3, se dice que a menudo que la coagulación de líquido o se da a través de la coagulación de líquido en los espacios intersticiales por un aumento en las cantidades de fibrinógeno y otras proteínas que salen de los capilares. Como punto número 4, se dice que también se da la migración de un gran número de granulocitos y monocitos al tejido y como último punto, la tumefacción de las células tisulares. Algunos de los muchos productos tisulares
que provocan estas reacciones son la histamina, la bradicina, la bradicinina, la serotonina, las prostaglandinas y varios productos de reacción diferentes del sistema del complemento. Los productos de reacción del sistema de coagulación de sangre y múltiples sustancias llamadas linfocinas, que estas son las encargadas de liberar a los linfocitos desensibilizados. Em, Varias de estas sustancias activan, por así decirlo, con fuerza el sistema macrofágico y en pocas horas los macrófagos comienzan a devorar los tejidos destruidos. Pero a veces estos mismos macrófagos también lesionan las células tisulares que están todavía vivas. Efecto tabicador de la inflamación. Uno de los primeros resultados de la inflamación es aislar la zona lesionada del resto de los tejidos. Los espacios tisulares y los linfáticos de la zona inflamada sufren un proceso de bloqueo con coágulos de fibrinógeno, de manera que durante algún tiempo apenas fluye líquido a través de los espacios. Este proceso de tabicación hace que se retrase la diseminación de las bacterias y los productos tóxicos. La intensidad del proceso inflamatorio suele ser proporcional al grado de la lesión tisular. Por ejemplo, cuando los estafilococos invaden los tejidos, estos liberan toxinas celulares muy tóxicas, muy dañinas. Como resultado de ello, se produce una inflamación rápidamente, de hecho mucho más rápido que la velocidad con la que los propios estafilococos se multiplican y se propagan. Luego, la infección estafilocócica por, luego esta infección estafilocócica local se tabica muy rápidamente, lo que evita su diseminación por el cuerpo. Los estreptococos, por lo contrario, no producen este tipo de destrucción, por así decirlo, no aíslan. Por eso el proceso de tabicación se desarrolla lentamente a lo largo de varias horas, mientras muchos estreptococos se reproducen y migran. Como consecuencia, los estreptococos tienen a menudo una tendencia mucho mayor que los estafilococos a provocar la muerte, la lisis, aunque los estafilococos sean mucho más destructivos para los tejidos. Respuesta del macrófago y el neutrófilo durante la inflamación. El macrófago tisular es la primera línea de defensa contra la infección. Aquí podemos ver que la primera línea tisular de la defensa contra cualquier tipo de infección que aqueja al ser humano es el macrófago. Es el primero por así decirlo, el que sale a combatir. A los pocos minutos de haberse provocado una inflamación, los macrófagos ya presentes en los tejidos, sean histocitos en los tejidos subcutáneos o macrófagos alveolares en los pulmones, eh, ma- microglía en el encéfalo u otros, comienzan de inmediato sus acciones fagocíticas. Cuando éstas se activan por los productos de infección y de la inflamación, el primer efecto es el aumento del tamaño rápido de cada una de estas células. Después, muchos de los macrófagos previamente sésiles pierden sus inserciones y se hacen móviles formando la primera línea de defensa frente a la infección durante la primera hora. El número de estos macrófagos movilizados
No es a menudo grande, pero pueden salvar la vida, es decir, son indispensables. La invasión por neutrófilos de la zona inflamada es una segunda línea de defensa. Alrededor de la primera hora siguiente a la infección, un gran número de neutrófilos comienza a invadir la zona inflamada desde la sangre. Esto es debido a que citocinas inflamatorias y entre otros productos bioquímicos presentes producidos por tejidos inflamados que inician una serie de reacciones que voy a mencionar a continuación. Primero, provocan una mayor expresión de moléculas de adhesión, como selectinas y moléculas de adhesión intracelular en la superficie de las células endoteliales, en los capilares y las vénulas. Estas moléculas de adhesión que reaccionan con moléculas de integrina complementarias en los neutrófilos hace que estos se peguen en las paredes de los capilares y las vénulas de la zona inflamada. Este efecto o este proceso se denomina marginación. También hace que las uniones intercelulares entre las células endoteliales de los capilares y las vénulas pequeñas se aflojen, lo que deja aberturas suficientemente grandes para que los neutrófilos avancen por diapedesis, proceso que ya lo mencionamos diapositivas anteriores, directamente desde la sangre hacia los espacios tisulares. Por último, provocan la quimiotaxia de los neutrófilos hacia los tejidos lesionados, como ya lo expliqué antes. De este modo, varias horas después de que comience la lesión tisular, de que se empiece la inflamación, la zona está bien suplida de neutrófilos, debido a que los neutrófilos sanguíneos ya son células maduras y están preparados para comenzar de inmediato sus funciones de limpieza, matando bacterias y destruyendo e eliminando materiales extraños. Aumento rápido del número de neutrófilos en la sangre. Neutrofilia. También a los pocos minutos de que haya empezado una inflamación aguda e intensa, el número de neutrófilos en la sangre aumenta a veces de 4 a 5 veces más. A este proceso se le llama neutrofilia, que significa el aumento del número de los neutrófilos en sangre. La neutrofilia se debe a los productos de la inflamación que entran en el torrente sanguíneo, llegan a la médula ósea y allí actúan sobre los neutrófilos almacenados para poder luego ser movilizados hacia la sangre circulante. Esto deja incluso más neutrófilos disponibles para la zona tisular inflamada. La segunda invasión de macrófagos del tejido inflamado es una tercera línea de defensa. Junto a la invasión de los neutrófilos, en este caso los monocitos procedentes de la sangre, entran en el tejido inflamado y aumentan de tamaño hasta que lleguen a convertirse en macrófagos. Pero el número de monocitos en la sangre circulante es bajo. Además, la reserva de monocitos en la célula ósea es mucho más menor que la de los neutrófilos. Luego del aumento de macrófagos en la zona del tejido inflamado, es mucho más lento que el de los neutrófilos y necesita varios días para poder ser eficaz. Además, incluso después de invadir el tejido inflamado, los monocitos todavía son células inmaduras que necesitan aproximadamente 8 horas o más para poder adquirir tamaños mucho mayores y desarrollar cantidades tremendas de lisosomas. Solo entonces adquieren la capacidad plena de los macrófagos tisulares para su fagocitosis. Después de varios días o semanas,
Los macrófagos dominan finalmente las células fagocitarias de la zona inflamada por la mayor producción en la médula ósea de nuevos monocitos, como se los voy a explicar PPTs más adelante, diapositivas más adelante. La mayor producción de granulocitos y monocitos en la médula ósea es una cuarta línea de defensa. La cuarta línea de defensa es una mayor producción de granulocitos y monocitos en la médula ósea. Esto se debe a la estimulación de las células precursoras de granulocitos y monocitos en la médula, pero transcurren 3 a 4 días antes de que los granulocitos y los monocitos recién formados alcancen la fase de dejar la médula ósea. Si el estímulo procedente del tejido inflamado continúa, la médula ósea puede continuar produciendo dichas células en cantidades tremendas durante meses e incluso durante años, a veces de 20 a 50 veces más con respecto a lo normal. Control por retroalimentación de las respuestas del macrófago y del neutrófilo. Aunque se han implicado más de 2 docenas de factores en el control de la respuesta del macrófago a la inflamación, se cree que 5 de ellos desempeñan funciones de vital importancia. Estos se muestran en la imagen y como podemos ver tenemos a el factor de necrosis tumoral, tenemos a la interleucina 1, al factor estimulador de colonias de granulocitos monocitos, al factor estimulador de colonias de granulocitos y al factor estimulador de colonias de monocitos individualmente. Estos factores los forman los macrófagos activos en los tejidos inflamados y en menores cantidades las células tisulares inflamadas. Las causas de esta mayor producción de granulocitos y monocitos en la médula ósea son sobre todo los 3 factores estimulantes de colonias, uno de los cuales en este caso el factor estimulador de granulocitos y monocitos, son los que estimulan la producción de granulocitos y monocitos respectivamente. Los otros 2 estimulan la producción de granulocitos y la combinación entre factores estimulantes de colonias constituyen un mecanismo de retroalimentación poderoso que comienza con la inflamación tisular y conduce a la formación de un gran número de leucocitos defensivos que ayudan a eliminar la causa de la inflamación. Formación de pus. Cuando los neutrófilos y los macrófagos engullen un gran número de bacterias y tejido necrótico, prácticamente todos los neutrófilos y muchos, sino la mayoría de los macrófagos fallecen finalmente. Después de varios días se excava a menudo una cantidad en los tejidos inflamados. La cavidad contiene porciones variables de tejido necrótico, neutrófilos muertos, macrófagos muertos y líquido tisular. Esta mezcla se llama habitualmente pus. Cuando la infección se ha suprimido, las células muertas y el tejido necrótico del pus se autolizan gradualmente a lo largo de un periodo de días. Y los productos finales son finalmente absorbidos, valga la redundancia, por los tejidos vecinos y por la linfa hasta que la mayor parte de los signos de lesión tisular desaparezcan. Eosinófilos. Los eosinófilos constituyen normalmente alrededor del 2% de todos los leucocitos del cuerpo. Los eosinófilos son fagocitos débiles y muestran quimiotaxia, pero comparados en este caso con los neutrófilos, es dudoso que los eosinófilos tengan importancia en la defensa frente a los tipos habituales de infección. Sin embargo, cabe recalcar
que los eosinófilos se producen a menudo en un gran número de personas con infecciones parasitarias e- y emigran en gran número hacia los tejidos parasitarios. Aunque la mayoría de los parásitos son demasiadamente grandes para ser fagocitados por los eosinófilos. Am, los eosinófilos atacan a los parásitos a través o por medio de moléculas de superficies especiales y liberan sustancias que matan a muchos parásitos. Por ejemplo, una de las infecciones más generalizadas es la esquistosomiasis. Viene a ser una infección parasitaria que se encuentra en hasta un tercio de la población en algunos países en desarrollo, en Asia, en África y en Sudamérica. Este parásito se dice que puede invadir cualquier parte del cuerpo. En este caso, los eosinófilos se unen a las formas juveniles del parásito y las matan mucho y matan mucho de ellos. Y eso lo hace a través de varias formas. Una de ellas es liberando enzimas hidrolíticas presentes en sus gránulos que son lisosomas modificados, probablemente liberando también formas muy reactivas del oxígeno que son especialmente mortales para dicho parásito, y liberando de los gránulos un polipéptido muy larvicida llamado proteína principal básica. En pocas zonas del mundo, otra enfermedad parasitaria que produce eosinofilia es la triquinosis, que esta se debe a la invasión de los músculos por el parásito Trichinella, que es el gusano más conocido como el gusano del cerdo, después de comer carne infestada poco cocinada. Los eosinófilos de igual manera también tienen una especial tendencia a acumularse en los tejidos en que se producen reacciones alérgicas, como los tejidos peribronquiales, de los pulmones en personas con asma y en la piel después de las reacciones alérgicas cutáneas. Esto se debe, al menos en parte, al hecho de que muchos mastocitos y basófilos participan en las reacciones alérgicas, como se comenta en el siguiente párrafo. Los mastocitos y los basófilos liberan un factor quimiotáctico de eosinófilos que hace que provoque la migración de los eosinófilos hacia el tejido con una inflamación alérgica. Se cree que los eosinófilos detoxifican algunas de las sustancias inductoras de la inflamación que son liberadas por los mastocitos y los basófilos, y probablemente también lleguen a fagocitar y a destruir complejos antígeno-anticuerpo, evitando así una diseminación excesiva del proceso inflamatorio local. Los basófilos. Los basófilos que están en la sangre circulante son similares a los mastocitos tisulares grandes, localizados inmediatamente por fuera de muchos de los capilares del cuerpo. Los mastocitos y los basófilos liberan a una sustancia muy conocida como la heparina a la sangre, que puede impedir o que impide la coagulación de la sangre. Los mastocitos y los basófilos también a su vez liberan la histamina, así como pequeñas cantidades de bradicinina y de serotonina. De hecho, son sobre todo los mastocitos de los tejidos inflamados los que liberan estas sustancias durante la inflamación. Los mastocitos y los basófilos desempeñan una función muy importante, destacada en algunos tipos de reacciones alérgicas, porque el tipo de anticuerpo que provoca las reacciones alérgicas, como la inmunoglobulina E, tiene una tendencia especial a unirse a los mastocitos y a los basófilos. Después, cuando este antígeno específico del anticuerpo reacciona después y la unión resultante del antígeno al anticuerpo hace que el basófilo, el mastocito, se rompa, se produzca una lisis y se libere. Agregar también que cantidades elevadas de histamina, de bradicinina, de serotonina, heparina y sustancias de reacción lenta de la anafilaxia y varias enzimas lisosómicas. Estas desencadenan reacciones vasculares locales y tisulares
que a su vez provocan muchas, que a su vez provocan muchas, sino la mayoría de las manifestaciones alérgicas. Ok. Resistencia del organismo a la infección, inmunidad eh, innata. El cuerpo, inmunidad innata, y también vamos a estar hablando de la inmunidad adquirida. El cuerpo humano tiene la capacidad, por así decir, de resistir casi todos los tipos de microorganismos y toxinas que tienden a lesionar los tejidos y órganos. A esta capacidad de tolerancia se le conoce como inmunidad. Gran parte de ella es inmunidad adquirida, que no aparece sino que hasta el cuerpo es atacado por primera vez por una toxina, un virus, una bacteria, y a menudo precisa semanas o meses para desarrollarse. Una parte adicional de la inmunidad se debe a procesos generales en lugar de a procesos dirigidos por microorganismos específicos. A esto se le llama inmunidad innata. La inmunidad innata comprende lo siguiente. Como punto número 1, la fagocitosis de bacterias y otros invasores por los leucocitos y las células del sistema macrofágico tisular, así como también la destrucción de microorganismos ingeridos por las secreciones ácidas del estómago y las enzimas digestivas, la resistencia de la piel a la invasión de microorganismos y la presencia en la sangre de ciertos compuestos químicos que se unen a microorganismos o toxinas extraños y los destruyen. Algunos de estos compuestos son la usosima, que vendría a ser un polisacárido mucolítico que ataca a las bacterias y las disuelve. También tenemos a los polipéptidos básicos que reaccionan con ciertos tipos de bacterias gram positivas y las inactivan. También aquí encontramos al complejo del complemento que se describe después, que es un sistema de unas 20 proteínas aproximadamente que pueden activarse por diversas vías para destruir las bacterias. Y por último, los linfocitos asesinos naturales, que también son conocidos como natural killer, que pueden reconocer y destruir células extrañas, células tumorales e incluso algunas células infectadas. Esta inmunidad innata hace que el cuerpo humano resistente a enfermedades infecciosas víricas paralizantes de los animales, como el cólera del cerdo, la peste bovina y el moquillo, una enfermedad vírica que mata a un gran porcentaje de perros infectados. Por ejemplo, o por lo contrario, muchos animales inferiores son resistentes o incluso son inmunes a muchas enfermedades humanas, como la poliomielitis, la parotiditis, el cólera humano, el sarampión, la sífilis, que son muy lesivas e incluso mortales para los seres humanos, pero por lo contrario para los animales, en este caso para los perros, no lo son. Inmunidad adquirida, que también es conocida como adaptativa. Además de la inmunidad general, el cuerpo humano tiene la capacidad de desarrollar una inmunidad específica, extremadamente potente frente a microorganismos invasores individuales, como por ejemplo bacterias, virus y toxinas mortales, e incluso a sustancias extrañas procedentes de otros animales. A esta se le denomina inmunidad adquirida o adaptativa. La inmunidad adquirida se debe a un sistema inmunitario especial que forma anticuerpos, que son linfocitos activados o ambos, que atacan y destruyen los microorganismos invasores específicos o las toxinas. La inmunidad adquirida puede conferir a menudo una protección extrema. Por ejemplo, podemos estar protegidos frente a dosis de ciertas toxinas, como la toxina botulínica paralizante o el toxoide tetanizante del tétano. 100.000 veces mayores de las que serían mortales sin inmunidad. Esta es la razón por la que el proceso terapéutico conocido como vacunación es tan importante para proteger a los seres humanos frente a las enfermedades y frente a las toxinas. Es decir, aquí el proceso de las vacunas que los personales de salud
suministran al ser humano desde el primer día que nace es muy importante para que nosotros podamos tener esta inmunidad adquirida desde muy pequeñitos, para que así si algún agente patógeno, alguna lesión, alguna enfermedad quiera atacarnos, nosotros podemos combatirle y así de esa manera podríamos evitar hasta la muerte. Tipos básicos de inmunidad adquirida. Tenemos a la humoral y a la mediada por células. En el cuerpo hay dos tipos básicos, pero muy aliados de inmunidad. Uno de ellos, en uno de ellos, el cuerpo produce anticuerpos circulantes. Los anticuerpos son moléculas de globulinas presentes en el plasma sanguíneo, capaces de atacar el microorganismo invasor. Este tipo de inmunidad se llama humoral o inmunidad del linfocito B, porque los linfocitos B producen los anticuerpos. El segundo tipo de inmunidad adquirida se consigue mediante la formación de un gran número de linfocitos T, activados, que se habilitan especialmente en los ganglios linfáticos para poder destruir el microorganismo extraño. Este tipo de inmunidad se llama inmunidad celular o inmunidad del linfocito T, porque los linfocitos activos son los linfocitos T. Veremos, por lo tanto, los anticuerpos como los linfocitos activos y cómo estos se forman en los tejidos linfáticos del cuerpo. Los dos tipos de inmunidad adquirida los inician los antígenos. Debido a que la inmunidad adquirida no aparece hasta después de una invasión por un microorganismo o una toxina extraña, está claro que el cuerpo debe disponer de algún mecanismo para reconocer dicha invasión, ¿no? Cada toxina o cada tipo de microorganismo contiene siempre uno o más compuestos químicos que son diferentes de todos los compuestos. Se trata en general de proteínas o grandes polisacáridos y son ellos los que inician la inmunidad adquirida. Estas sustancias se llaman antígenos y estos antígenos generan anticuerpos. En otras palabras, para que una sustancia sea antigénica debe tener habitualmente una masa molecular grande, de al menos unos 8.000. Además, el proceso de la antigenicidad suele depender de grupos moleculares repetidos de forma regular, llamados epítopos, en la superficie de la molécula grande. Esto explica por qué las proteínas y por qué los polisacáridos grandes son casi siempre antigénicos, porque ambos tienen estas características esteroquímicas. Los linfocitos son los responsables de la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida vendría a ser el producto de los linfocitos. En las personas que carecen de linfocitos por una enfermedad génica, por una mutación, o cuyos linfocitos hayan sido destruidos por la radiación u otras sustancias químicas, no se puede desarrollar ningún tipo de inmunidad adquirida. Y días después del nacimiento, este tipo de personas fallece de infecciones bacterianas fulminantes, a no ser de que se empleen medidas terapéuticas heroicas, es decir, que trate de salvar su vida. Luego, está claro que los linfocitos son esenciales para la supervivencia del ser humano. Los linfocitos se localizan más extensamente en los ganglios linfáticos, pero también se encuentran en los tejidos linfáticos especiales, como el vaso, la submucosa del aparato digestivo, en el timo y en la médula ósea. El tejido linfático se destruye de una forma ventajosa en el cuerpo para interceptar a los microorganismos invasores o toxinas antes de que se propaguen de forma generalizada. En la mayoría de los casos, el microorganismo invasor entra en primer lugar en los líquidos tisulares y después es transportado a los vasos linfáticos hasta el ganglio linfático u otro tejido linfático. Por ejemplo, tenemos al tejido linfático de las paredes digestivas, que se expone inmediatamente a antígenos que invaden desde el intestino. El tejido linfático de la garganta y de la laringe, las amígdalas y las adenoides,
están bien localizados para insertar los antígenos que entran a través de la vía respiratoria superior. El tejido linfático que hay en los ganglios linfáticos está expuesto a los antígenos que invaden los tejidos periféricos del cuerpo. Y finalmente, el tejido linfático del vaso, el timo y la médula ósea interviene de manera específica en la interceptación de células antígenas que han conseguido alcanzar la sangre circulante. Dos tipos de linfocitos favorecen la inmunidad celular o la inmunidad humoral, los linfocitos T y los linfocitos B. Aunque la mayoría de los linfocitos en el tejido linfático, aunque la mayoría de los linfocitos en el tejido linfático normal tienen un aspecto similar cuando se les estudia en el microscopio, estas células se dividen en dos poblaciones muy importantes. Una de las poblaciones son los linfocitos T, que son los responsables de formar los linfocitos activados que proporcionan la inmunidad celular, y la población, los linfocitos B, que son los responsables de formar los anticuerpos que proporcionan la inmunidad humoral. Los dos tipos de linfocitos derivan originalmente en el embrión de las células precursoras hematopoyéticas, pluripotenciales, que forman células progenitoras linfoides comunes como uno de los descendientes más importantes cuando se diferencian. Casi todos los linfocitos que se forman acaban finalmente en el tejido linfático, pero antes de ello se diferencian aún más. Las células progenitoras linfoides comunes son destinadas finalmente a formar linfocitos T activados y migran primero al timo y son preprocesados por ello. Reciben el nombre de linfocitos T para designar la función del timo. Son los responsables de la inmunidad celular. Naturaleza de los anticuerpos. Los anticuerpos son gamma globulinas, llamadas inmunoglobulinas, que tienen abreviatura IG, y tienen pesos moleculares entre 160.000 y 970.000. Suelen constituir alrededor del 20% de células de las proteínas plasmáticas. Todas las inmunoglobulinas están compuestas de combinaciones de cadenas polipéptidos pesadas y ligeras. La mayoría la mayoría de ellas es una combinación de dos cadenas ligeras y dos pesadas, como se puede mostrar en la imagen en la parte derecha de la pantalla. Pero algunas de las inmunoglobulinas tienen combinaciones de hasta 10 cadenas pesadas y 10 ligeras, lo que origina inmunoglobulinas con un peso molecular alto. Sin embargo, en todas las inmunoglobulinas, cada cadena pesada lleva paralela una cadena ligera en uno de sus extremos, lo que forma parejas cadenas pesadas y ligeras. Y siempre hay al menos dos y como mucho 10 de estas parejas en cada molécula de inmunoglobulina, es decir, que son muy importantes. Conclusiones. El objetivo básicamente de este capítulo ha sido señalar la importancia y los componentes del sistema inmune visto desde una perspectiva fisiológica dentro del organismo. Es decir, que es muy importante que nosotros conozcamos los componentes, las funciones, cómo es que se divide el sistema inmunológico y cómo actúa y cómo éste actúa en el proceso de atacar a los distintos microorganismos que quieran atacar valga la redundancia, un organismo. Cómo estos trabajan en conjunto para poder eliminar. Muchas gracias.